Ya vimos cómo hacer escenas, llamar videos, modificar las imágenes, y ahora también ya revisamos más o menos cómo funciona el Easy Map. Hay mucho que hacer, por favor revisen los videos, chequenlos las veces que sean necesarias. Y ahora lo que vamos a checar, lo que vamos a revisar es el sistema de escenas y el sistema también de pasar de una escena a otra, que es el jump. Para esto voy a regresar a oscuro y les voy a recordar cómo quedó la vez pasada. Nosotros, si damos clic aquí, pasa en automático de la escena oscuro a fuego en 5 segundos, que fue lo que teníamos exactamente. Y eso nos lo da Isadora por default. Cuando nosotros abrimos Isadora ya tiene esa facultad de tener, digamos, habilitado la barra espaciadora para pasar de una escena a otra. Esto a veces resulta un poco incómodo cuando queremos avanzar un poquito más y tener más control de las cosas. Es por eso que en muchas de mis programaciones o de cosas que yo voy a hacer adelante, utilizo otro actor que no necesariamente está por default. Entonces me voy a regresar aquí a fuego para tener una imagen por aquí que ver de origen. Voy a ir aquí donde dice escena, Edit Go Triggers, y le voy a quitar esta palomita en Keyboard. Ok. Entonces, si yo voy aquí nuevamente a la barra, ya no hace nada. Y aquí es donde Isadora empieza a mostrar el potencial de interactividad que esto tiene. Voy a llamar a un nuevo actor que se llama Keyboard Watcher. Este Keyboard Watcher, digamos, su misión es estar atento a las teclas de nuestro teclado. En este caso, aquí ahora está la letra A, pero yo le voy a poner aquí una letra diferente. Por ejemplo, comilla simple, letra F, comilla simple. ¿Cuál es la comilla simple? Está donde está el signo de interrogación. Ahí está la comilla simple. De todas formas, aquí abajo está pasando alguno de los comandos que estoy utilizando. Entonces, si se acuerdan, damos un clic sobre la caja activa, se cambia de color amarillo, comilla simple, y le voy a dar barra espaciadora y nuevamente comilla simple. Como barra no tiene un símbolo que la defina, es un espacio solamente. Pero ahí ya está escuchando, este actor ya está escuchando lo que nos va a decir nuestro teclado. Y esto hay que conectarlo a otro actor, que es Jump. Jump, como lo dice en inglés, es salto. Y lo que nos está diciendo es el salto de una escena a otra. Entonces, este que dice key lo voy a conectar a este que dice trigger. Trigger, gatillo, detonador, digamos, sí, pues esto, gatillo de la siguiente acción. Entonces, esto quiere decir que este actor, Keyboard Watcher, está escuchando a nuestro teclado, a la barra espaciadora, y le va a decir a Jump que vaya a dónde. A más 1, que es agua. ¿En cuánto? En 0 segundos, pero yo no lo quiero en 0 segundos. Lo quiero en 5. Le doy barra. Y ahí están dando. Y ya pasamos del otro lado. Voy a regresar, voy a copiar este par de actores y lo voy a poner aquí en oscuro. Este sería mi primera escena. Ahora, ojo aquí donde dice jump y está este trigger, que cuando yo le dé barra espaciadora va a aparecer una marca, un tachecito. Voy. Eso quiere decir que la señal sí pasó y que sí llegó y que está accionando lo que tiene que hacer este trigger, ¿no? Ahora, nosotros podemos tener
voy a copiar nuevamente y le voy a cambiar comilla simple y le voy a poner R y comilla simple. Puede ser cualquier letra, ¿no? Y en lugar de que diga aquí más 1, le voy a ir hacia abajo que diga menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que va a brincar, pero a la menos 1, a la escena menos 1 que es oscuro. Entonces, si yo doy R, ahí está actuando. Le voy a dar barra nuevamente y esto me pasa al otro lado. Y así sucesivamente podemos ir haciendo estas, como digamos, estos elementos un poco más complejos. Por ejemplo, si se dan cuenta, el actor de Movie Player tiene esta opción que dice Loop End. La parte de abajo es un cabezal que nos está diciendo en dónde va la reproducción, y cuando llega al final dispara, bueno, no se vio aquí, pero ahorita lo vamos a ver, dispara un trigger que nos dice que ya terminó la reproducción. Aquí podemos hacer una automatización con esta idea de el disparador, el trigger, ahí está, y que esto accione a su vez un elemento como el jump. Voy a conectar loop end con jump. Ya vieron que se pueden conectar dos, aquí sí no hay ningún problema. Y lo siguiente va a pasar agua. Ahí está en agua. Y es así como podemos, aquí yo puedo hacer un jump también, que va a pasar a más 1 en 10 segundos. Cuando termine el video de agua. Esperamos. Ahí está. Y de esa manera podemos tener automatizaciones. Podemos seguir jugando con estos elementos. Y pues bueno, quería pasar por aquí, por esta, digamos, fragmento del uso de las escenas, del jump y de quitarle la opción por default de Isadora, ya que posteriormente, cuando nosotros tengamos programaciones cada vez más elaboradas y tengamos necesidades muy específicas de qué es lo que querramos controlar con Isadora, pues tenemos que ir enfocándonos ya en algunas necesidades muy particulares, que en este caso es cómo paso de un video al otro de forma automática. Y esto también es un antecedente, un panorama rápido de cómo podemos hacer estas programaciones, por ejemplo, para teatro, para danza, para conciertos, de una forma mucho más eficiente, y vamos avanzando en esto, en el uso de esta herramienta Isadora para sus distintas aplicaciones. Entonces, en el siguiente video vamos a ver generadores, ¿no? ¿Qué podemos, cómo le podemos dar interactividad, o cómo podemos modificar algunas de las variables que tiene cada uno de los modificadores de video, y vamos aumentando un poco más la paleta de opciones que tenemos creativas con esta herramienta. Entonces nos vemos en el siguiente video.